Muy buenos días, muy buenas tardes chicos, chicas, traders. Vamos a hacer el backtesting del día operativo de hoy, 8 de enero del 2024. Estamos posicionados en 60 minutos, en donde vamos a ver que estábamos dentro de un último fractal de una hora, con máximo en esa zona, mínimo en esta zona. El precio ya había ido a su zona premium, por así decirlo, y se esperaba que el precio viniera a mitigar mínimo. ¿Qué pasaba? Que estábamos asentados en zona de soportes y resistencias de diario y zona de imbalance diaria. Entonces el precio podía tener alguna intención de querer ir a mitigar máximos, ¿sí? Y así hacernos la finalización de todo el rango de H1. Bien, pero de momento eso no ocurría, debíamos de esperar apertura. Entiendo que hasta las 11:30 el precio venía siendo alcista, no había podido romper la última fractalidad, pero vamos a ir a verlo a esto a 15 minutos en donde se va a ver mucho más claro. Correcto. Cuando cargue en 15 minutos vamos a ver qué es lo que pudimos ver. Y fíjense ustedes, este era el último rompimiento, máximo, mínimo, el último rango. El precio había llegado ya a su zona premium, había rebotado en un Northern Block que tenemos en esta zona. Bien, y el precio a partir de ahí empezó a caer. La intención del precio debería haber sido mitigar el mínimo, pero podía pasar de que no alcanzara a hacer eso por estas zonas, zona de soporte y resistencia diaria, zona de ineficiencia de diario. Nosotros habíamos explicado en el video del día domingo, preanálisis, que si el precio no lograba hacer esto y nos rompía este máximo, perdón, que lo vamos a marcar como debe ser, este máximo que está en esta zona, el precio nos indicaba que iba a ir a romper el máximo del rango. ¿Por qué este máximo? Porque este era el último fractal que a nosotros nos hacía dentro del rango. Llegó a su zona más premium, a partir de ahí el precio reacciona, hace un retroceso, vuelve a hacer un impulso que nos rompe una estructura interna, un fractal. El precio lo respeta en la madrugada anoche, fue anoche prácticamente 23 horas este movimiento, y el impulso, si bien debía de mitigar ese mínimo, lo tendría que hacer con cuerpo, lo hizo correctamente. Entonces, nosotros acá decimos, el precio debería de respetar, si quiere seguir bajando, esta zona de acá, ¿sí? ¿Por qué esa zona? Porque este era el extremo de todo este fractal, que el precio había roto con cuerpo. Fíjense que antes de apertura el precio ya está rompiendo esa zona. Entonces, eso nos indicaba a nosotros alcista, totalmente alcista el precio. Debíamos de esperar a la apertura un retroceso que nos permitiera a nosotros operar en compras. Correcto, vamos a borrar, fíjense que el rompimiento se da perfecto en esa zona. Bueno, ¿qué esperábamos nosotros para cuando nos mostró esto el precio? Que fuera por lo menos a mitigar ese máximo. Bien, entendiendo eso y entendiendo que la dirección del precio podría ser alcista en el día de hoy con este análisis, vamos a correrlo bien, ahí está. Con este análisis nosotros entendemos que el precio puede ser alcista. El precio podría llegar a esta zona que tiene imbalance, a esta de abajo, y a partir de ahí seguir subiendo. Vamos a ver qué hizo apertura. Previamente vamos a marcar esos bloques, ¿sí? Que son importantes. Vamos a marcar este bloquecito, que es importante para el precio, y el bloque extremo que también tenía imbalance. Esas serían dos zonas en las que el precio podría reaccionar. Bueno, vamos a ver qué pasó en la apertura y qué nos demostró el precio, ¿sí? Empezamos a correr el precio, se da apertura, empieza alcista y aparentemente el precio fue directamente encaminado al alza sin dar oportunidad a nosotros entrar en los bloques que habíamos marcado abajo. Perfecto, si la intención del precio es esa, nosotros vamos a intentar de sumarnos cuando nos permita en compras. ¿Por qué? Porque si el precio ya rompe en esta zona, entendemos como finalización de rango de H1. ¿Y qué voy a hacer? Si el precio me rompe con cuerpo en esa zona, yo voy a marcar mi FIBO. Y vamos a hacerlo, ¿sí? En este momento, vamos a hacerlo así. FIBO desde el máximo hasta el mínimo, que sería aproximadamente así. Correcto. Lo vamos a extender un poquito más acá.
Esto lo vamos a correr más allá. Vamos a correr acá. Perfecto. Fíjense dónde tenemos el 50% de nuestro FIBO, 60% ahí arriba. Entonces nosotros entendemos que el precio es alcista. Está rompiendo la estructura. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Bueno, el precio está rompiendo. Fíjense cómo en un minuto viene haciendo rompimientos y dejándonos zonas importantes de reacción. Uno esperaba que el precio llegara por lo menos a esta zona. El precio no llegó a esa zona. Vamos a marcarlo bien. Bien, el precio directamente en zona de rebalanceo empieza a rebotar nuevamente y vuelve a hacer un rompimiento de estructura, ¿sí? En esta zona. Bueno, viendo eso nosotros podemos decir, bueno, el precio está queriendo seguir subiendo. Bien, otro bloque que nosotros podemos marcar es esta zona de acá. Y vamos a ver qué hizo el precio, si el precio llegó a la zona para que nosotros nos permitiera entrar el mercado alcista. Fíjense, cerró, ¿sí? La vela ya confirmó que el precio es alcista y vuelve a hacer otro rompimiento de estructura en un minuto en esta zona, ¿sí? Indicando que el precio sigue subiendo, no quiere hacer retroceso. Entonces nosotros ya podíamos empezar a comprar. Si entendemos que el precio está siendo muy tendencial al alza, no va a hacer retrocesos. Entonces, ¿qué debíamos hacer nosotros? Empezar a disparar, ¿sí? Esta hubiera sido una zona importante. Fíjense que estoy marcando el bloque rojo, que es el que genera el impulso, y ahí nosotros podríamos empezar a buscar comprar constantemente hasta que el precio nos demuestre lo contrario, ¿sí? Cuando el precio nos estope, bueno, ahí nos estope y nos demuestra que sus intenciones son otras. Mientras tanto, mercado alcista, nosotros seguimos comprando. Bien, yo para este horario, 2:15, que entró la operativa, yo no estaba frente al compu el día de hoy, no pude hacer el preanálisis, no pude participar de apertura, así que, perdón, nada, seguimos. Fíjense cómo el precio pagó efectivamente el 1.2 en esa operativa. Y ahora vamos de nuevo. El precio vuelve a romper estructura, y vamos a marcarlo, en esta zona. Vuelve a romper. ¿Cuál es el mínimo? Este que está acá. ¿Qué tiene este mínimo? Parece que fueran dos mínimos iguales. Vamos a agrandarlo. Vamos a ver si el precio acá nos dejaba operar. Son dos mínimos iguales, ¿sí? Nosotros podríamos haber puesto una orden ahí, o podríamos haber puesto directamente la orden, y vamos a correr esta que ya mostré. Podríamos haber puesto una orden así, de esta manera, protegido nuevamente por debajo del mínimo, porque el precio se podría llevar esos dos mínimos, y si lo miramos bien finito, tiene una pequeñísima ineficiencia en esa zona. ¿Sí? Podría ser. Nosotros ahí podríamos operar nuevamente al alza. Vamos a estirarlo, a ver si el precio nos permitió hacer eso en algún momento. Recuerden que yo no estaba en horario operativo, así que estas entradas yo no las pude tomar. El precio vuelve a subir aceleradamente al alza, vuelve a romper estructura en esta zona. Y vamos de nuevo. Fíjense ustedes, esta zona queda inválida porque yo tengo un nuevo rompimiento. Entonces yo entiendo que el mínimo es en esta zona y el máximo en esta zona. Bien, ahora yo debo decidir poner una orden. ¿Cómo podía hacer? Yo podría elegir, y vamos a marcar el bloque, ¿sí? Con liquidez en esa zona y protegerme acá. Pero fíjense que tengo ineficiencia ahí abajo. Entonces yo me debería de proteger por debajo de esa ineficiencia para que si el precio llega a tirar un mechazo y viene esa ineficiencia, no estopearme. Vamos a ver qué ocurrió con el precio. El precio decidió seguir subiendo y vuelve a esa zona. Fíjense cómo respeta prácticamente el mínimo y vamos a ver si eso paga el 1.2 acá arriba. Efectivamente también lo pagó. Ahora, Gaby, acá el precio me está rompiendo estructura a la baja y veámoslo de esta manera. El precio mitigó ese máximo con cuerpo y me rompe el mínimo con cuerpo. Está bien, es correcto, lo hizo. Pero si nosotros vamos a operar en contra de la tendencia, lo mínimo que debemos esperar es que el precio nos rompa por segunda vez la estructura.
Si eso no ocurre, nosotros no vamos a entrar en ventas, porque entendemos que esto puede ser una manipulación para que el precio siga subiendo y venga y mitigue este máximo que está acá en esta zona. Bien, entonces debemos esperar que el precio nos rompa 2 veces a la baja para nosotros decir, bueno, a partir de ahora podemos ir en ventas. Mientras tanto, el precio es compra por más que ya tenga un rompimiento a la baja. Eso se podría respetar y el precio podría seguir subiendo. Bien, excelente. Todo esto yo me olvidé de mostrarles una entrada. Yo tomé una entrada en este rompimiento. Lo hice desde zona de soporte y resistencia, si no me recuerdo. Y me protegí por el mínimo. Vamos a ver si lo muestro. Yo cuando llegué ya a esta hora, yo ya estaba, ¿sí? 12:54 a la 1, yo ya estaba. ¿Qué hice yo? Tomé una entrada en este bloque que está acá. Yo entendía que acá había un rompimiento y que este bloque me podría dar a mí una entrada. Tomé el bloque rojo y me protegí por el mínimo, ¿sí? En esa zona. Y yo esperaba mi TP en esa zona. El precio me activó la orden, empezó a subir y fíjense el detalle. Mi TP quedaba por encima de la estructura. Este era el máximo. El precio, cuando tomara el máximo, podría venir a retroceder a buscar zonas de acá, importantes con imbalance. El precio vino y mitigó ese mínimo haciendo un rompimiento de estructura en un minuto, que podría ser un engaño. A todo esto yo me salí. Cuando el precio llegó acá y se empezó a volver, me puse en break-even y terminé saliendo en break-even. No me sacó por $10. Lamentable, pero suele ocurrir. Bueno, seguimos con la operativa acá. Mientras se va desarrollando el precio y nos dice qué está por hacer, les voy a contar o les voy a pedir que si están viendo este video, le den me gusta al video, que nos sirve muchísimo. También pueden suscribirse. En esta zona del lado derecho de la pantalla inferior tenemos la marca de agua con el logo de nuestro canal. Pueden apretarlo y suscribirse sin salirse del video. Y en la descripción del video les voy a dejar los enlaces a nuestras redes. Hemos sumado otras redes más, aparte de Telegram, que es nuestra red principal, en donde más estamos compartiendo. Ahora hemos sumado TikTok, hemos sumado Instagram y hemos sumado el canal de WhatsApp, como para que ustedes puedan tener toda la información de nuestra operativa, de nuestros análisis, de nuestra forma de trabajar y tengamos una llegada más amplia a todo el mundo. Pueden suscribirse a todas las redes que encuentren en la descripción. Muchas gracias. Seguimos con la operativa. El precio efectivamente nunca pudo romper por segunda vez la estructura y volvió a impulsarse al alza, rompiéndome en esta zona otra vez al alza. Ahora bueno, bárbaro, el precio nos está rompiendo estructura. Tiene una hermosa zona para venir acá, pero también tiene una zona de soporte y resistencia. ¿Cuál es la zona de soporte y resistencia? El precio llega hasta esa zona, respeta esa zona, ¿sí? La rompe. Entonces, ¿por qué no pensar que el precio podía respetar esta zona para seguir subiendo? Y efectivamente hizo eso. Bien, nuevamente el precio vuelve a romper la estructura en esta zona, vuelve a romper en esta zona la estructura y otra vez, fíjense, nosotros cuando el precio nos rompe nos deja un hermoso bloque que podríamos haber tomado en compra. A ver, el día era comprar y comprar y comprar sin miedo a los stop, ¿sí? Nosotros podremos haber tomado esa compra de esa forma. Fíjense cómo entró perfectamente acá y en esta mecha y en 4 minutos nos vuelve a pagar un 1.2, ¿sí? Sin miedo a comprar todo día. El precio era alcista y eso es lo que nos demostró toda la mañana. Entonces, ¿por qué dudar de comprar? Si es lo que tenemos que hacer. Nuevamente, el precio nos deja una zona para que nosotros podamos comprar, ¿sí? En este caso no llegó a esa zona porque cubrió solamente imbalance y se terminó yendo. Fíjense, 16 horas, a esta hora ya estamos fuera del horario operativo. Yo me terminé yendo con un break-even en una primera operación y luego tomé una segunda operación en contra de la tendencia, porque yo esperaba que el precio retrocediera, ¿sí? Omitiendo todos los consejos que yo doy, intenté de hacer una venta. ¿En dónde? En esta zona. El precio
yo entré de una manera más que arriesgada, por así decirlo. Yo con un solo rompimiento entendía que esto podía caer. ¿Por qué? Porque yo entendía que había un bloque en esta zona, a ver si lo puedo marcar, había un bloque con ineficiencia en esta zonita que era interesante para que el precio pudiera reaccionar. Ah, fue por acá arriba. Por acá arriba fue. Bien, entonces el precio hace rompimiento, baja, sube, baja. ¿Yo qué hago? Le pongo una entrada, vender tope, una shell tope, límite. Le pongo una de esas para que el precio cuando cruce por abajo y rompa la estructura me active. Bueno, en definitiva, yo me apresuré, la puse más arriba, el precio me activó y me terminó stopeando en esta zona. Así que por eso nosotros nos fuimos en stop. El precio siguió subiendo, sigue subiendo en esta zona. La verdad que no sé qué hizo hasta ahora, porque son las 17 horas y nosotros estamos fuera del mercado. Ya a esta hora estamos siempre fuera del mercado. Bueno, pero seguir subiendo en todo momento. Su intención es por lo menos llegar a ese 60% del FIBO, a ese order block y tener una reacción. Ya en este momento nosotros ya tendríamos que dejar de buscar comprar para enfocarnos en ventas. Pero ¿cuál es el problema? Y esto lo quiero aclarar ahora. El problema es que es cierto que tenemos bloques de H1 importantes, pero también es cierto que el precio viene de una zona de soportes y resistencias de diario. ¿Y a nosotros qué nos indica que el precio no haga esto? Y mitigue máximo nuevamente, ¿sí? Y nos transforme otra vez el precio en alcista. Eso puede pasar. Entonces tener cuidado con estos bloques, porque el precio puede seguir siendo totalmente alcista. Viene de rebotar de zonas de diario. No solamente que es rebalance, soporte y resistencia de diario, sino que también es una zona de rebalanceo para la gráfica. Y ahora se la vamos a mostrar, ¿sí? A ver si nos deja el precio mostrarles, como para que podamos entender que en esas zonas de H1 nosotros debemos de tener cuidado. Obligatoriamente debemos de tener cuidado. Fíjense que este rompimiento, este máximo, el precio lo rompe y el precio se está asentando en esa zona de soportes y resistencias, ¿sí? Que fue tocada 2 veces, cruzada con fuerza, retroceso, y lo que sigue podría ser ir a buscar máximo nuevamente. Bien, entonces es importante entender que el precio podría seguir siendo alcista por bastante tiempo y no respetar la zona de H1. ¿Sí? Ojito con eso, cuidado, y a tenerlo en cuenta mañana, pasado y los demás días. Si el mercado nos dice a nosotros operar alcista, pues debemos hacerle caso y no esperar que el precio se dé vuelta, porque puede que no ocurra. Bien, sin más que decir, este fue el día operativo de hoy. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de darle me gusta, suscribirse al canal, suscribirse a todas nuestras redes sociales, donde vamos a ir inundando de información o de cosas que serían interesantes para aprender un poquito más del trading. Que tengan ustedes muy buenas tardes y nos vemos nuevamente el día de mañana. Ya sí vamos a hacer el preanálisis. Mañana ya estamos en casa y no nos movemos de acá. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Hasta luego.